Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a continuar avanzando en el desarrollo de este estudio del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 16, es el capítulo que vamos a estudiar en esta oportunidad, el que corresponde según el orden que vamos llevando, porque venimos estudiando este libro desde el capítulo 1. Y bueno, hemos llegado hoy al capítulo 16. Hasta aquí se nos ha revelado que nuestro Dios es victorioso. Hemos visto que el jinete del caballo blanco sale venciendo y para vencer. Antes de empezar a revelarnos lo que acontecerá, las circunstancias de tribulación y persecución que vamos a atravesar la iglesia, antes de revelarnos eso, el Señor se manifiesta como el victorioso en esta batalla. Gloria a Dios, el victorioso, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, se nos ha revelado que comenzaría una persecución en la cual, por supuesto, el pueblo de Dios utilizará las armas espirituales que el Señor nos ha dejado para poder guerrear, ¿no? Para poder enfrentarnos a cualquier batalla espiritual, como lo son la palabra de Dios y la oración. Y se nos revela que en ese tiempo la iglesia del Señor elevará clamor a Dios, y ese clamor llegará a la presencia de Dios, y Dios comenzará a derramar juicios parciales, ¿sí? Pero antes de que esos juicios sean derramados sobre la tierra, sobre los perseguidores de la iglesia, el Señor nos muestra que antes de que todo eso suceda, en la visión de los 144.000, nos muestra que los siervos y las siervas de Dios, porque allí está la interpretación, dice que son los siervos de Dios, los que están siendo sellados, van a tener protección en medio de todos estos juicios, ¿no? Antes de que los juicios comiencen a derramarse, el Señor manda a que sean sellados, ¿no? Una señal de protección sobre su pueblo, así como también lo protegió en su momento a su pueblo en Egipto, ¿no? De todas esas plagas que el Señor envió porque el faraón no quería dejar en libertad a su pueblo. Así también el Señor protegerá en ese momento a su pueblo, como también nos viene protegiendo en todo tiempo. El Señor es aquel que nos protege de toda situación. Amén. Amén. Y luego de que nos manifiesta la revelación de que recibiremos protección, comienza a revelarnos Dios los juicios parciales, o sea, no será un juicio total, sino que morirán en parte impíos, otros quedarán vivos, como para que reflexionen, no solamente es un castigo que cae sobre ellos, sino una advertencia, llamándolos al arrepentimiento. Así que son simbolizados estos juicios como trompetas, ¿sí? Las 7 trompetas de aquí del libro de Apocalipsis. Pero el Señor, a medida que vamos avanzando, nos va dando más detalles respecto a estos juicios, porque después también se simbolizan estos juicios como las 7 plagas postreras, y también son simbolizados estos juicios que ahora vamos a estudiar como las copas de la ira, las 7 copas de la ira. Así que tanto las trompetas como las plagas, como las copas de la ira, son diferentes simbolismos que nos muestran una misma circunstancia, una misma realidad espiritual, ¿sí? Así que está hablando de lo mismo a través de diferentes símbolos, solo que cada vez nos va dando más detalles respecto a esos juicios
que Dios derrama aquí en la tierra, porque es muy claro respecto a eso cuando dice que son derramados en la tierra, pero son juicios parciales, ¿no? Y nos muestra el primer juicio, ¿sí? La primera catástrofe, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, en donde ya pasando, después de la sexta ya no hay más advertencias y bueno, nos manifiesta el juicio total y final sobre todos los impíos. Ya no quedará vivo ninguno de los impíos, ninguna de las naciones impías, y este mundo será destruido. Este mundo y estos cielos que conocemos serán destruidos porque Dios creará nuevos cielos y nueva tierra para que moremos eternamente su pueblo. Y allí solamente quedará el reino mesiánico, el reino del Mesías, ¿sí? Ya no habrán otros reinos junto con el reino del Mesías como ahora. Bueno, está reinando nuestro Señor Jesucristo, pero hay otros reinos. El Señor inauguró su reino en su primera venida y la consumación de ese reino será en su segunda venida, donde el único de los reinos que permanecerá eternamente es el reino mesiánico, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y Apocalipsis es la interpretación simbólica de la realidad espiritual de los últimos días. Eso es lo que se nos está revelando y es interesante y muy importante que sepamos los acontecimientos finales para que cuando comiencen a acontecer no nos desesperemos, sino que al saber todo lo que ocurrirá, perseveremos en fidelidad a pesar de las circunstancias difíciles que nos toque atravesar. Aquí este libro nos está revelando un mensaje de suma importancia, que es la realidad espiritual tras los acontecimientos que se realizarán, que sucederán en los últimos días. Y nos revela realidades espirituales en cuanto a la soberanía de nuestro Dios, en cuanto a la justicia de nuestro Dios, en cuanto a su santidad, en cuanto a la seguridad del cristiano y el hecho de que los injustos y los que luchan contra el pueblo de Dios, tarde o temprano, tendrán que sufrir la ira de Dios. Es terrible cómo los impíos, y en especial aquellos que se disfrazan de ministros de Dios, pero son efectivamente ministros del diablo, es un disfraz ese, ellos creen que se la saben todas, que están mofándose delante de la cara de las personas a las que engañan, y dicen, bueno, la están pasando muy bien, pero eso es algo temporal, es algo pasajero. Lamentablemente, el día de la ira llegará y no tendrán escapatoria. Justamente Pablo lo dijo en el libro de Romanos, ¿no? Ignoráis la benignidad, la longanimidad, la paciencia de Dios. ¿No se dan cuenta, les dice Pablo, en otras palabras, que la paciencia de Dios los debería guiar al arrepentimiento? Pero por la dureza de sus corazones, lo que están acumulando es ira para el día del justo juicio de Dios, que vendrá y no van a poder escapar. Lamentablemente, todos los deleites de esta tierra son temporales. Y qué mala decisión decidirse por los deleites y darle las espaldas a Dios, ¿no? Porque justamente es lo que estamos viendo, ¿no? Hay dos grupos de personas que aquí se ven bien marcadamente distintos, ¿no? Los justificados, que el juicio del Señor realmente produce en nosotros alabanza, como lo vimos en el capítulo 15, ¿no? Donde los que habían vencido a la bestia, su marca, su imagen, dice que estaban cantando un cántico que decía
literalmente estas palabras: grande y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor? Pero ahora tenemos que ver la reacción frente al juicio de Dios de los infieles, y es amargura, es blasfemia, y por supuesto que cuando sean derramados los juicios será, más que nada el juicio final, será terror, terror, hermanos, porque al comienzo de los juicios, como son juicios parciales, los que quedan vivos vemos que no se arrepienten, ni los juicios de Dios, que son realmente como para que reflexionen, porque es evidente que los juicios comienzan como catástrofes naturales. Deberían pensar, no, hay un Dios detrás de todo esto, al que estamos ofendiendo, por eso es que se están muriendo los que se han sometido a este gobierno, pero sin embargo no produce esa reacción, sino amargura, odio, blasfemia contra el Dios Todopoderoso. Así que, mis amados hermanos, tenemos que decidirnos a cuál de los grupos queremos pertenecer. Para pertenecer al grupo de los justificados tenemos que ser valientes, tenemos que estar dispuestos a padecer, ¿sí?, por causa del nombre de nuestro Salvador. Ahora, si somos unos cobardes, si somos unos flojos, si en lo único que pensamos es en los deleites de este mundo, entonces vamos a tener que sufrir las consecuencias por darle las espaldas al único Dios verdadero. Bien, entonces, mis amados hermanos, yo sugiero, antes de comenzar el estudio de las copas de la ira, que hagamos un paralelo o que las comparemos con las plagas que Dios envió contra Egipto. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 7, del capítulo 7 al 10, lo pueden ver en sus hogares en su momento, ¿no? Allí están las plagas que fueron derramadas, que son la base bíblica para estas copas de la ira, estas trompetas, estas plagas que serán derramadas sobre aquellos que se sometan al gobierno mundial, ¿sí? Es muy interesante que podamos hacer este paralelo porque vamos a encontrar muchas semejanzas. Sin duda, aquellas plagas sirvieron como base para muchos simbolismos que encontramos revelados aquí en el capítulo 16, porque así como Dios derramó su ira sobre Egipto, así también lo hará sobre los perseguidores de la iglesia, sobre el gobierno mundial, sobre sus adoradores, sobre todos los tibios que por miedo apostatarán a la fe genuina, ¿sí?, quedando solo en resguardo de todas esas plagas, de todas esas copas de la ira, de esos simbólicos toques de trompeta. Los que quedarán en resguardo son los cristianos fieles. Amén. Así que el texto nos presenta, el texto que vamos a estudiar ahora nos presenta el justo juicio de Dios, esta vez desde el punto de vista de los rebeldes. Ya hemos visto desde el punto de vista de los justificados. Amén. Ahora vamos a ver el juicio de Dios desde la óptica de los rebeldes, de los tibios, de los perseguidores de la iglesia. Vamos a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Sobre quién? ¿En qué lugar van a ser derramadas estas copas de la ira simbólica? Sobre la tierra, lo dice claramente. Ir y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En el versículo 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quiénes? Escuchen bien: sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea, sobre los que muestran lealtad al gobierno mundial, ¿sí? Sobre aquellos que se someten a este gobierno mundial, sea por miedo,
sea por admiración, sea por lo que sea, estos juicios, estas copas de la ira serán derramados sobre ese grupo de personas. Si solamente aquí hubieran impíos, no hubiese hecho esta aclaración, la visión. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque mientras están derramando las copas de la ira, las trompetas simbólicas, las plagas, hay siervos y siervas de Dios, ¿sí? Pero no caerán sobre nosotros esos juicios, sino, que lo dice claramente aquí, que esta copa de la ira, este juicio divino, vendrá sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, o sea, con aquellos que muestran lealtad a este gobierno mundial. Bien, entonces, esta ira, estas copas de la ira de Dios, caerán tanto sobre el gobierno de la bestia, que lo vamos a ver aquí, que también cae sobre el gobierno de la bestia, sobre el que promueve la adoración a este gobierno, que aquí se lo simboliza como el falso profeta, y sobre los adoradores de la bestia, sobre los cobardes que se ampararán bajo su ala. Es decir, hermanos queridos, que este juicio será derramado sobre todos aquellos que no tienen el sello de Dios, sobre todos aquellos que no son siervos y siervas fieles a Dios. Sobre ellos caerá. Claramente lo dice el versículo 2. Entonces, este juicio se puede ver desde dos puntos de vista, como lo hemos visto desde el capítulo 14. Lo vemos desde el punto de vista, desde la óptica de los fieles y desde la óptica de los tibios, de los cobardes, de los infieles, de aquellos que rechazan la verdad. Ahora, desde el punto de vista de los fieles, de los justos, es victoria, por supuesto, ya lo hemos visto en el versículo 15, el cántico de la victoria, grande y maravillosas son tus obras frente a este juicio que será derramado, mientras que desde el punto de vista de los infieles y de los perseguidores del pueblo de Dios, es ser pisados en el lagar de la ira de Dios, como ya lo hemos estudiado. Entonces, entendiendo esto, vamos a comenzar a dar más detalles respecto a estos juicios que se derramarán sobre la tierra. Y respecto a esta primer copa de la ira, que dice la primera copa se derramó sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen, podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 9 versículos 8 al 11 que una de las plagas que cayó sobre el pueblo egipcio también fue semejante a esta enfermedad y pestilencia que se menciona aquí, ¿no? Que habla de una úlcera maligna y pestilente. Justamente eso también sucedió en el pueblo egipcio y en su momento fue semejante, fue una enfermedad, una pestilencia, ¿sí? Y sin duda sirve de base para este simbolismo que aquí se menciona, amén, en esta primera copa. Y esta primera copa la tenemos que comparar con la primera trompeta, ¿sí? Que ya hemos estudiado del Apocalipsis, la primera trompeta del Apocalipsis, que ¿cuál fue el simbolismo de la primera trompeta? Desastre sobre las cosechas, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ver con eso. En este caso, por supuesto, se está refiriendo a desastres sobre las cosechas en relación a una pestilencia que vendrá sobre las cosechas, ¿sí? Nos está dando un dato más que el que hemos recibido en el toque de la primera trompeta, en el simbolismo del toque de la primera trompeta. Dice así: es un desastre sobre las cosechas, pero es una pestilencia, son bacterias que vendrán sobre las cosechas que perjudican, por supuesto,
a todos aquellos que no tienen el sello de Dios. Recuerden que en este tiempo hay una dispersión del pueblo santo, como lo dice el libro de Daniel. El pueblo de Dios comenzó, al ser perseguido, comienza a haber una dispersión, se comienza a escapar a diferentes lugares, y en esos lugares donde logremos escaparnos, el Señor, por supuesto, nos proveerá. Pero los que tendrán que padecer esta falta de comida por esta pestilencia, estas bacterias que dañan las cosechas, son aquellos que no tienen, como dice la palabra del Señor, el sello de Dios. Así que aquí nos dan un dato más respecto a este desastre sobre las cosechas. Nos habla de una pestilencia que vendrá sobre las cosechas, ¿sí? Una úlcera maligna, haciendo referencia a algún tipo de bacteria que, por supuesto, dejará en descomposición, destruirá las cosechas, en las cuales, bueno, muchos, o sea, es algo mundial, ¿no? O sea, algo que comercializan, es un desastre que realmente va a dañar de manera sensible a toda esta población que no tiene el sello de Dios. Bien, ahora vamos a continuar encontrando más datos respecto al mismo acontecimiento, ¿sí? Porque tiene que ver, esto tiene que ver con el simbolismo de las trompetas, el simbolismo de las plagas postreras, nada más que nos están dando más datos. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esto también tiene que ver con la segunda trompeta, el simbolismo de la segunda trompeta, porque si nosotros vamos al simbolismo de la segunda trompeta, podemos ver que habla que como una gran montaña de fuego, esto es un simbolismo también, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Nos habla de los seres vivientes, los peces, ¿sí? Murieron las naves, ¿sí? Que trabajan, que respecto al comercio marítimo también serían destruidas. Y bueno, aquí nos está diciendo lo mismo, nos está diciendo que murió todo ser vivo que había en el mar, ¿sí? Y lo que nos representa aquí es la destrucción del poderío del imperio en el mar, ¿sí? Semejante a lo que sucedió también cuando el agua, ¿sí? Del río allí en Éxodo capítulo 7 fue convertida en sangre. Sangre dice como de muerto el texto, ¿no? O sea, sangre coagulada. Esto es un simbolismo, ¿no? También, no es de que se va a poner el agua como de sangre y todo eso, sino que nos están manifestando una catástrofe, un desastre terrible en los peces. Morirán los peces, no tendrán cómo comer. Es una justamente de las fuentes de alimentación mundial más importante, hermanos, el tema de el comercio marítimo, ¿no? Así que dice justamente que es sangre como de muerto, o sea, sangre coagulada, sangre sin vida. Sí, la sangre coagulada, sangre sin vida, porque van a morir todos los seres del mar, ¿sí? Los peces. Así que, mis amados hermanos, todo ser vivo que estaba en el mar, dice que morirá. Dios quiere revelar sin duda, mis hermanos queridos, que es una destrucción terrible la que vendrá, ¿sí? Son datos que van sumando a todo lo que venimos estudiando. Bien, la tercera copa, hermanos, y tenemos que comparar siempre con la tercera trompeta, la tercera copa cayó sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas dulces, exactamente como lo señala la tercera trompeta, ¿no? Es un daño en el agua potable. Muchos morirán por tomar
el agua estará contaminada. Recordemos que el Señor nos guarda a su pueblo. De alguna manera nuestra agua no estará contaminada, el Señor nos dará a nosotros un agua potable, por supuesto. Eso lo tenemos que recordar. Así que, mis amados hermanos, quisiera que me acompañen a leer respecto a la tercera copa, en Apocalipsis capítulo 16, versículos 4 al 7. Dice así: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Está alabando a Dios porque este ángel está alabando a Dios porque está juzgando a todos estos impíos. ¿Por qué motivo? Escuchen: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Porque Dios es justo, no dará por inocente al culpable. Ellos persiguen, atosigan, matan a la iglesia del Señor, y ahí vienen los juicios. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Dice: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Alabado sea el nombre del Señor. Sencillamente aquí, hermanos, nos está declarando que tenía que haber un juicio. Por supuesto, Dios no dará por inocente al culpable. El que las hace, las paga, hermanos. Hay un montón que se creen que no pasa nada, Dios no hace nada, yo hago lo que quiero, miren, no me enfermo, tengo plata, no pasa nada. Pero el que las hace, las paga. Lo que nos está declarando en esta visión es que tiene que haber un día de juicio, porque Dios es justo. Y ahora los que sufren y los que son dañados son los perseguidores de la iglesia. Y la justicia de Dios se está manifestando en ellos, porque son dignos de lo que reciben por su propia maldad y por la persecución que están lanzando o que lanzarán contra el pueblo de Dios. Así que esta copa de la ira también señala que hay daño en el agua potable, porque claramente dice que derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y miren, para que hagan el paralelo, lo que dice respecto a el toque de trompeta, el simbolismo. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Daño en las aguas potables. ¿Se dan cuenta, hermanos, que está hablando de lo mismo con diferentes símbolos, pero nos da más detalles? ¿Sí? Gloria a Dios. Estos son juicios que vienen sobre aquellos que se someten al gobierno mundial, que son leales al gobierno mundial, sea por miedo, por admiración, por lo que sea, caerán sobre ellos y son justos juicios de Dios por la maldad de ellos. Amén. Gloria a Dios. Luego, la cuarta copa, que la podemos ver en Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Justamente en el cuarto toque de trompeta nos habla de oscuridad, tinieblas, y eso tiene que ver con sufrimiento, hermanos. En el toque de la cuarta trompeta nos habla de oscuridad, ¿sí? Que nuestro Dios es luz. Aquellos que están, si están en las tinieblas, hay una separación. El pecado hace separación entre Dios y los hombres, y por esta razón el hombre sufre, el hombre sin Dios sufre. Y es lo que está manifestando esta visión, ese sufrimiento al hablar de que se quemaban con este gran calor, ¿sí? O sea, todos estos sufrimientos que están atravesando, los daños sobre las cosechas, los daños en el mar, los daños en las aguas potables, está produciendo en ellos una inestabilidad, un
un dolor, como se lo simboliza aquí, ¿no? Un calor como que los quema, ¿no? Es terrible el sufrimiento que están atravesando, pero a pesar de todas estas advertencias, ellos en vez de arrepentirse, su reacción es blasfemar contra el nombre de Dios, que es aquel que tiene poder, dice aquí en el versículo 9, sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Bien, venimos hablando de todas estas plagas, de todos estos toques simbólicos de trompeta, que son no solamente castigos, sino advertencias. Pero esta gente no se arrepiente. No se arrepiente. No se arrepienten. Están sufriendo por el alejamiento de Dios, de la luz, hermanos. Y en base a todo lo que está siendo derramado sobre ellos, todas estas catástrofes, vuelvo y lo repito, sobre las cosechas, sobre la pesca marítima, sobre las aguas dulces, estos hombres están sufriendo los juicios de Dios, incinerados por el fuego que simboliza juicio, castigo. Y esto es lo que reciben los impíos, son quemados, son castigados y aún así no se arrepienten. Terrible, hermanos, terrible. La quinta trompeta, hermanos, dice que es derramada sobre el trono de la bestia. ¿Se dan cuenta? No solamente van a sufrir los que se someten a este gobierno mundial, sino que también van a sufrir el gobierno mundial, que es simbolizado como la bestia, el falso profeta, que es simbolizado como un falso profeta porque es aquel que promueve la adoración, es un hombre el que va a promover la adoración, por supuesto que va a tener un poder mundial este hombre también, trabaja junto con este gobernador, pero va a caer sobre todos ellos, sobre el falso profeta, sobre la bestia, o sea, este gobernador mundial, y sobre todos aquellos que se sometan a este gobierno. Entonces la quinta copa es derramada sobre el trono de la bestia, ahora lo vamos a leer. Y saben que hasta aquí, mis hermanos, no le afectó mucho al anticristo, no le afectó el daño en las cosechas porque él tiene mucha comida acumulada, no le afectó el daño sobre los peces porque también tiene peces congelados, o sea, es un hombre que tiene toda la plata, todo el dinero, todo el poder, tiene acumulados muchos alimentos, tiene embotellada mucha bebida, agua, gaseosas, lo que sea. Entonces no le afectó mucho, no le interesa mucho si se mueren las personas, es un hombre totalmente insensible, pero le tocó ahora el momento a su trono, ¿sí? O sea, le tocó sufrir a él, ahora lo vamos a entender bien, porque como les dije, no le falta el alimento, no le falta nada para beber, o sea, tiene todo, tiene guardadas provisiones. Los que padecen hasta ahora son sus súbditos, pero ahora le toca el turno a él. Leamos, por favor, Apocalipsis, capítulo 16, versículos 10 y 11, dice: el quinto ángel derramó su copa, ¿sobre qué? Sobre el trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. ¿Qué pasó? Se cubrió de tinieblas su reino. Ahí, hermanos, ¿saben lo que va a suceder? Esto significa que habrá una corrupción interna en el liderazgo de su gobierno. Se le va a levantar a alguien, un bloque de naciones. Él hasta ahora están aliadas todas las naciones de la tierra, pero han sucedido muchas catástrofes y él sigue como si nada, sin importarle nada. Así que hay un descontento generalizado y un bloque de naciones, que ya lo hemos estudiado en el libro de Daniel, se levantará contra él para disputar el reino, y esto sí que le va a doler. Sin embargo, sabemos de que él va a ser el vencedor en esta batalla de los que están aliados con él, no el vencedor final, que es nuestro Dios, pero sí va a reafirmar su reino, va a volver a engañar a estas naciones para que se vuelvan a aliar a él y se levanten en contra de Cristo y de su iglesia.
en la batalla que se la simboliza aquí como la batalla de Armagedón, que la vamos a ver en el capítulo 19, que es la batalla final, una batalla épica porque es la batalla final. Así que el trono de la bestia representa evidentemente el poder político, amados hermanos, de ese gobierno mundial. La bestia se identifica de esta manera, se la simboliza de esta manera porque por lo bestial que será, ¿sí? Lo salvaje que será. Así que aquí también nos está hablando de un tormento espiritual por la corrupción moral y la separación de Dios. Así que va a sufrir un tormento espiritual este gobernador mundial y bueno, todos los que estén con él. Así que es un golpe que lo va a hacer tambalear al anticristo. Y esto sí que le va a doler mucho, porque esto no es solamente sobre los súbditos, sino que viene específicamente sobre él. Le tocó su turno, ¿sí? Porque Dios no dará por inocente al culpable. El que las hace, las paga, hermanos. Vuelvo y repito. Entonces su trono representa su poder. Ese trono, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, lo había recibido del dragón. Recuerdan que el dragón se lo simboliza como dragón, pero también en el mismo libro, en el capítulo 12, dice que el dragón es Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Así que sabemos que la interpretación de el dragón es Satanás. Así que ese poder político lo recibió de Satanás, el dragón, y ahora Dios lo está atacando directamente en su potestad y en su poder. Y al hablar de tinieblas que cubrieron ese trono, ese reino de la bestia, significa justamente esa corrupción interna en el liderazgo de su gobierno. Así que, mis amados hermanos, ya lo hemos estudiado en bastante detalle cuando estudiamos el capítulo 9, la quinta trompeta, versículo 2, cuando hace el uso de las tinieblas como corrupción moral. Así que de eso trata, de esa obra terrible y destructora de Satanás en el hombre pecador. Produce esas tinieblas, ese dolor, que son conceptos básicos que nos presenta el texto, ya que dice aquí que su reino fue cubierto por tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Nos está hablando de una obra terrible, ¿sí? De Satanás. Satanás le da el poder, pero también es terrible la obra de Satanás en aquellos que se someten a él. Satanás no es buenito ni con los suyos mismos. Es terrible, por eso dice que mordían sus lenguas de dolor. Es esa terrible obra de Satanás, ¿no? Que es simbolizada a través de las tinieblas. Nos está hablando de una corrupción moral, de una corrupción espiritual. Y esta obra de Satanás es por medio de mentiras. Por eso más adelante vamos a ver que de la boca del falso profeta, de Satanás y de la bestia salen como unas figuras de rana, que la interpretación está en el mismo libro, que dice, esas ranas son espíritus de demonios, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Por qué salen de la boca? Porque la obra de Satanás es por medio del engaño, y el engaño se ejecuta a través de la boca, ¿sí? De esa manera, estos personajes engañan a las naciones de la tierra para que se alíen con ellos y se unan en una guerra contra Cristo y contra la iglesia. Ya vamos a llegar a ese momento. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estos hombres sufren el dolor de fracaso, la desesperación, por eso habla de que mordían sus lenguas de dolor, por la separación de Dios. Eso produce, la separación de Dios, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, lo que produce en el hombre es ansiedad, ¿sí? Desesperación, fracasos, problemas por no ser guiados por la luz divina. Por eso se lo simboliza, ¿no? Con las tinieblas, ¿no? La obra de Satanás también cae sobre el trono de la bestia. Y en Apocalipsis 16:11 manifiesta que estos hombres blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y cuando hace mención a las úlceras, lo hace de manera simbólica,
haciendo mención a todas estas pestilencias que trae el pecado, ¿no? Por causa del pecado a la vida del hombre. Ellos están padeciendo daño en las cosechas, daño en el mar, daño en el agua potable, pero también un daño espiritual que es terrible. Ese dolor que produce la separación de Dios es peor que cualquier enfermedad, que cualquier plaga que ellos puedan estar atravesando. O sea, que falte el alimento, que falte el agua, es lo peor que puedan estar atravesando. Por eso se la simboliza como una pestilencia, como una úlcera. Así que el dolor se va acrecentando a través de los diferentes toques de trompetas, de las diferentes plagas, de las diferentes copas de la ira. El dolor se va acrecentando sobre aquellos que no tienen el sello de Dios. Y estos juicios caen, como bien lo dijimos, no solamente sobre los súbditos, sino sobre los súbditos, sobre la bestia, sobre el falso profeta, que ya sabemos que son líderes con poder de alcance mundial, ¿sí? Son hombres que en estos momentos no sabemos el nombre, a uno se lo simboliza como el anticristo, al otro como el falso profeta, pero en su momento sabremos el nombre de cada uno de ellos. Bien, entonces, mis amados hermanos, todos estos juicios son derramados sobre todos los enemigos de Cristo, los hombres que tienen la marca de la bestia, los que son aquí simbolizados como aquellos que adoran su imagen, o aquellos que admiran a este hombre, todos los perseguidores de la iglesia, todos aquellos que estén relacionados con la bestia, con este gobierno mundial, serán alcanzados por todas estas plagas. Y la reacción de estas personas de blasfemar contra Dios por sus problemas, por sus dolores y no arrepentirse de sus obras, lo que manifiesta en ellos es el endurecimiento terrible del corazón por la degeneración moral que produce el pecado, ¿sí? Las tinieblas, así simbolizadas aquí, que ni siquiera el juicio mismo de Dios nos hace reconocer que Dios es el creador, que Dios es el juez. Aunque Dios quisiera ser su salvador, pero ellos siguen rechazándolo. Terrible. Luego, mis amados hermanos, encontramos la sexta copa de la ira, derramada, dice, sobre el río Éufrates. Ahora vamos a leer. Y el propósito de esta copa es preparar el camino para los ejércitos de todas las naciones que al mando del anticristo intentarán luchar contra Dios. Leamos, por favor, Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, es decir, de Satanás, ya sabemos la interpretación del dragón, y de la boca de la bestia, el gobernador mundial, y de la boca del falso profeta, aquel que promueve la adoración al gobernador mundial, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Dónde está la interpretación? Aquí, en el versículo 14. Pues son espíritus inmundos. Entonces dice, ay, ¿cuál será? ¿Por qué? ¿Cuál será la interpretación de la rana? Y bueno, las ranas deben ser, aquí lo dice, espíritus inmundos. Claramente está la interpretación aquí. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí vengo como ladrón. Está dirigiéndose a los infieles, o sea, está haciendo mención a la reacción de los infieles. Para ellos vendrá como ladrón. Los sorprenderá a ellos. El ladrón sorprende. Uno está en su casa durmiendo, de repente entra el ladrón y nos sorprende, ¿no? Para ellos vendrá como ladrón, pero no para nosotros. Nos está revelando todo. Cuando todo esto acontezca, nosotros sabremos que está ahí nomás el tiempo en donde hará su aparición Cristo en las nubes para venir a redimirnos y terminar destruyendo todo este mundo y a todos los impíos y todo lo que nosotros conocemos con nuestros ojos de este mundo, ¿no? Dice, he aquí,
Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Claro, luego de esta corrupción que ha movilizado el trono de la bestia, su poder político, ¿no? Hay un bloque de naciones que hizo tambalear el trono de este gobernador. Luego de esto, logra engañar a través de, tiene mucha labia, a través de la boca, ¿sí? Porque aquí claramente dice, ¿no? Que engaña, ¿sí? Engaña, dice, hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. Está hablando de un engaño aquí, ¿sí? Salen espíritus inmundos de la boca porque los engaña para reunirlos para la batalla final. Ellos se quieren enfrentar, están dispuestos a raer de sobre la faz de la tierra, ese es el pensamiento que tienen a la iglesia, y terminar con Dios. Que, como dice el Salmo 2, ¿no? Dios se reirá de ellos, porque sabe que llega a su fin. ¿Cómo va la creación? Va a destruir al Creador. Imposible. Ellos van con armas militares, pero el Señor se reirá de ellos, como dice el Salmo 2. Bueno, esta copa hace referencia a los enemigos de Dios de todas las naciones, ¿no? Por eso habla de los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra son diferentes presidentes que, por supuesto, representan a las naciones, ¿sí? Y dice que esta sexta copa, es derramada sobre el río Éufrates, y el propósito de esta copa es preparar el camino para los ejércitos de todas las naciones al mando del anticristo, para que intenten, ¿sí? Guerrear contra Dios. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Esta copa, como bien les dije, hace referencia a los enemigos de Dios de todas las naciones que se unen en batallas contra el Dios de los cielos. El trono, la autoridad del gobierno mundial, como ya hemos dicho, ha sido atacado, será atacado. Habrá una corrupción interna en el liderazgo de su gobierno. Y esta circunstancia se originó en la quinta copa, ya hemos hablado de esto en la quinta copa, es decir, que conspirarán por su poder, pero no podrán arrebatarle el trono. Naciones se opondrán al anticristo disputándose el poder mundial, pero sus planes serán frustrados, siendo engañados nuevamente, ¿sí? Por estos tres personajes que vemos aquí, por Satanás, el gobernador mundial, y aquel que promueve la adoración al gobierno mundial, porque dice que de su boca salen espíritus inmundos, ¿no? Para engañar a las naciones de la tierra. Entonces, hermanos, el simbolismo de las ranas tiene su interpretación, son espíritus inmundos. Por el engaño que se produce, ¿sí? Vuelven a aliarse con el anticristo para hacer guerra contra el Cordero de Dios. Amén. Así que, mis amados hermanos, aquí tenemos la interpretación bíblica. Tres espíritus de demonios que tienen una obra muy específica, hermanos queridos, y es reunir a los reyes de la tierra para la batalla de Armagedón. El texto no nos da los detalles acerca de cómo se logró todo esto, pero sí nos revela la realidad espiritual de lo que está por suceder a este gobierno mundial. Las naciones reunidas para la batalla contra el Dios de los cielos. Este ejército multitudinario que ya hemos hablado en Apocalipsis capítulo 9, versículo 14 en adelante, cuando estudiamos justamente acerca de la sexta trompeta. Pero esta visión presenta más detalles de cómo concluye este conflicto. Dice que Dios les había preparado el camino. El propósito obvio de secar el río era para que no sirviera de obstáculo. O sea, el simbolismo es que se seca el río Éufrates para que puedan pasar.
Es decir, para que puedan pasar los ejércitos enemigos de Dios. Dios no va a poner ningún obstáculo. Dios va a dejar los que ellos piensen que pueden enfrentarse contra Él. Hagan todo. ¿Quieren preparar armamento militar? ¿Piensan ustedes que me van a destruir? Yo no les voy a poner ningún obstáculo. Háganlo. Reúnan. Cuando estén todos ahí preparados, ahí le va a caer con todo el peso la ira de Dios. Así que esta visión presenta más detalles, hermanos, ¿sí? Y esto sirve para, esto que Dios permite, sirve para el propósito de Dios, aunque ellos no lo saben, ya que esto es parte del juicio, del castigo contra los perseguidores del pueblo de Dios. Y esto es algo que veremos más adelante en el capítulo 19, cuando aquí muestran la preparación de esa batalla, pero en el capítulo 19 vemos cómo se ejecuta y cómo termina esta batalla, hermanos. Porque miren, vamos a leer un poquitito para que no nos queden dudas. Apocalipsis capítulo 19, versículos 20 y 21. Aquí está la preparación. Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20. Aquí está la preparación. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y escuchen cómo termina. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, o sea, la bestia, el falso profeta y los demás, todos los de las naciones, todos los súbditos, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, ¿sí? O sea, quedaron completamente destruidos. Entonces, esta obra de estos espíritus inmundos, que aquí se los simboliza como ranas que salen de la boca de estos tres personajes, como son el dragón, la bestia y el falso profeta, su propósito es reunir a los reyes de la tierra para esta batalla, justamente del gran día, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y esto lo tenemos cumplido en esos versículos que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20. Ahora, para lograr este fin, estos demonios, simbolizados como ranas, dice que hacen señales engañosas, que es lo que también le es permitido por Dios, ¿no? Para que, bueno, no creyeron en la verdad, crean en la mentira. Les envía este poder engañoso, ya que no creyeron en la verdad, dice el Señor, crean en la mentira. También es permitido por Dios. Pablo, en la carta a Timoteo, también habla sobre la obra de estos espíritus de demonios que obran por medio de doctrinas o enseñanzas falsas, mediante las cuales también engañan a las personas. Acompáñenme a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Espíritus engañadores, justamente los que salen de la boca de estos tres personajes. Así que los espíritus de demonios, su trabajo es reunir a los reyes de la tierra para la batalla en el lugar llamado Armagedón, contra Dios, contra el pueblo de Dios, contra el Rey de Reyes, Cristo Jesús, y serán vencidos, como lo hemos visto recién en Apocalipsis capítulo 19. Dice que iban a ser reunidos en el lugar que se llama Armagedón. Y hablar de Armagedón tenía un significado especial para aquel pueblo de la época en que fue escrito por Juan esta revelación, ¿sí? Porque ya sabían la historia de Armagedón. Y cuando uno conoce la historia del lugar donde se desarrolló un acontecimiento trascendental, ese lugar comunica algo, ¿no? Como por ejemplo Hiroshima, aquella ciudad en Japón donde los norteamericanos lanzaron la bomba atómica. Entonces, cuando escuchamos Hiroshima, ¿no?, algo nos comunica a todo el mundo, ya sabemos, ¿no?, de qué se trata. Justamente al nombrar a Armagedón y más a los hermanos de la época en que recibieron
esta revelación, Armagedón era un lugar donde se libraron batallas épicas, es decir, batallas significativas. Y la batalla mencionada aquí en Apocalipsis 16, en el lugar llamado Armagedón, es la misma que se describe en Apocalipsis 19, ¿sí? Que lo vamos a estudiar más adelante. Solo que aquí en el capítulo 16 se reúnen para la batalla, ¿sí? Y en el capítulo 19 se describe la batalla en sí. Y el resultado en esa batalla es la destrucción de la bestia, del falso profeta y de los aliados, como lo hemos visto, recién lo leímos. Así que los reyes de la tierra serán engañados y reunidos para aquella batalla en el lugar simbólico llamado Armagedón, y sencillamente se está representando la destrucción global de todos aquellos enemigos del pueblo de Dios, la destrucción, la eliminación total, hermanos, de la persecución mundial de la iglesia por todas las naciones de la tierra. Ya no seremos nunca más perseguidos, porque quedará un único reino, el reino mesiánico. No habrá nadie que allí no pertenezca a Dios. Así que, mis amados hermanos, en Apocalipsis 16, versículos 17 al 21, ahora sí, para cerrar, vamos a estudiar la séptima copa derramada por el aire. Acompáñenme. Apocalipsis 16, versículos 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. ¿Se dan cuenta? Cuando ya está, la sexta copa es la última, porque la séptima copa, la última advertencia, la séptima copa ya está. Ya no hay más advertencia, se viene y se derrama el juicio total. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Estos son todos simbolismos. La gran ciudad ya lo hemos estudiado, que el simbolismo tiene que ver todos los enemigos de Dios, todas las naciones enemigas del pueblo de Dios y de Dios. Y la gran Babilonia también es simbólica, porque Babilonia ya fue destruida. Fue una ciudad inmoral, perseguidora del pueblo de Dios. Esclavizó al pueblo de Dios, tomó por cautivo al pueblo de Dios en una ciudad totalmente inmoral. Entonces son simbolismos de las naciones enemigas de Dios, ¿sí? La gran ciudad, la gran Babilonia, dice que vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres, ¿qué hicieron? ¿Se arrepintieron? No. Blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. Entonces, llega un punto en que el pecado te insensibiliza, te enceguece de tal manera que no hay lugar para el arrepentimiento. Por eso vemos que uno no puede creer cómo personas que alguna vez creyeron en Dios o alguna vez estuvieron en la iglesia, cómo apostataron de la fe y hoy son falsos ministros que le roban plata a la gente, que se burla, que se ríe, que engañan y no les pasa nada, ¿no? Entonces, y ellos dicen, bueno, leen la Biblia, conocen la Biblia, pero no creen porque no la obedecen. Entonces siguen pecado tras pecado, cometiendo adulterio, estafando a la gente, robando, engañando, y no paran. Y uno dice, pero no tienen temor de Dios. No, ya está, llegan a un punto del cual no pueden volver. Eso es lo que el pecado produce en las vidas. Y aquí lo que estamos viendo son todos simbolismos. Cuando dice toda isla huyó, no es que las islas tienen patitas y salen corriendo. Estamos haciendo mención a una destrucción tal que nunca sucedió en ningún tiempo en este mundo. Es terrible. Cuando habla de un granizo como el peso de un talento, estamos hablando más o menos de 42 kilos, no es de que va a caer un granizo de 42 kilos, sino que está haciendo mención a una destrucción terrible
hermanos, terrible destrucción. Hecho está, dice el texto que recién acabamos de leer. Es decir, el juicio se ha cumplido. La ira de Dios es derramada por el aire, que tiene referencia, cuando dice que es derramada por el aire, al dominio de Satanás, porque Satanás es conocido como el príncipe de la potestad del aire. Así que aquí la pagan todos, la paga el falso profeta, la paga Satanás, la pagan los demonios, la pagan los súbditos del gobierno mundial. Aquí ya está, se acabó todo, ¿sí? Y la descripción, hermanos, de esta destrucción es incomparable. Dice que se divide la tierra, las naciones caen, las islas, los montes desaparecen, cae un granizo como del peso de un talento, 42 kilos más o menos. Eso es todo simbólico. Lo que está tratando de transmitirnos a nosotros es una destrucción terrible, hermanos, una gran destrucción. Y este lenguaje es algo que los profetas de Dios usan cuando hablan de una destrucción terrible. Y esto es lo que tenemos en la descripción aquí en estos versículos. Al hablar de esta manera, está haciendo mención a una destrucción incomparable. Dice que la gran ciudad, sabemos que la gran ciudad a la que se refiere es Roma, ¿sí? Porque Roma, el imperio romano en sí, no fue destruido completamente, ¿sí? Es como ahora más adelante lo vamos a estudiar, ¿no? Cuando habla de la herida, que es como herida de muerte, y que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, porque esa herida que parecía de muerte fue sanada. O sea, resurgirá nuevamente el imperio romano. O sea, Roma será la cabeza de las naciones de la tierra. Y Roma en sí no está destruida completamente, porque de Roma surgieron 10 potencias, que son aquellas que de alguna manera siguen manejando los hilos del mundo. Por eso de estas 10 potencias surgirá el anticristo, y estas 10 potencias le darán el poder, ¿sí? Para que pueda manejar ya los hilos del mundo, ¿no? Así que, mis amados hermanos, no nos confundamos, hermanos, cuando está hablando de esta ciudad que va a resurgir, es Roma. Amén. Así que, es más, lo vamos a ver en el próximo capítulo, cuando Juan, que está escribiendo, aquí lo podemos ver, Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, dice, y la mujer, hace mención a la mujer, porque muchos hablan de la mujer cuando dice aquí la gran ramera, dice, es la iglesia católica, perdón, pero no es la iglesia católica, porque el anticristo no permitirá que se adore a ningún dios, sino solamente él. No va a permitir que se adore al gauchito Gil, a la virgencita, no va a existir nada de eso. La adoración va a ser centralizada solamente a él, y el que no lo adore tendrá que sufrir las consecuencias. Por eso es que esta persecución cruenta contra la iglesia, porque no lo adoraremos, adoraremos solamente a nuestro Dios. Y cuando hace mención a la mujer, está haciendo mención a la cabeza de las naciones, que será Roma, pero no está hablando de una iglesia, sino que habla de una ciudad. Dice, aquí está la interpretación, no podemos agregarle a la interpretación. En el versículo 18 dice, la mujer que has visto, a quien se la simboliza como la gran ramera, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Está hablando en tiempo presente. ¿Cuál era el imperio, la ciudad que reinaba en el tiempo de Juan? Roma. Entonces Roma será aquella que resurgirá. No confundamos, no es una iglesia, está hablando de una ciudad. Está hablando de Roma. No es la iglesia católica. Entonces no podemos nosotros ir más allá de lo que la Biblia interpreta. Amén. Así que aquí tenemos la interpretación inspirada de la gran ciudad. Es aquella ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Tiempo presente. En el tiempo presente que escribió, le dijo, es esta la ciudad. Roma, la que reina, no la que reinará, la que reina. Esa es la que resurgirá, hermanos, que después vamos a ver aquí, que habla, ¿sí?, de esa bestia que era y no es y será, ¿sí? Porque fue un imperio, no es y resurgirá.
Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 17, hermano. Estoy adelantándome. Les pido disculpas porque es realmente hermoso estudiar la palabra del Señor y a veces me adelanto porque me gusta mucho estudiar la palabra de Dios. Bien, entonces, mis amados hermanos, este es también, hermanos, Roma, ¿sí? Es aquel quinto reino que también menciona Daniel en la interpretación del sueño de Nabucodonosor, que dice que desmenuza, ¿sí? que será desmenuzado, ¿sí? Y será el último reino antes de que sea desmenuzado por el quinto reino, que es el reino mesiánico, porque habla de Babilonia, Grecia, ¿sí? Babilonia, los medo-persas, el imperio griego y después el imperio romano. Así fue históricamente y también proféticamente fue profetizado muchísimos años antes de que todos estos imperios surgieran. Así que justamente Roma es ese cuarto reino del que Daniel le interpretó en el sueño de Nabucodonosor, y que bueno, más adelante vamos a ver también que la bestialidad de todos esos reinos que tuvieron un alcance mundial sobre la tierra se van a concentrar en ese cuarto reino que recibirá el anticristo, que será cabeza de naciones, donde resurgirá la ciudad de Roma. Amén. Así que bueno, ya terminando, hermanos, quiero decirles que el reino que no será jamás quebrantado, como lo dijo Daniel, es el reino del Mesías, el que permanecerá para siempre. Amén. Así que todos aquellos perseguidores del pueblo de Dios serán totalmente destruidos. Tendrán un final realmente penoso. Dios no dará por inocente al culpable. Así que, mis amados hermanos, para terminar, Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Volvamos. Dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cariz del vino del ardor de su ira. Bueno, ya lo dijimos, es representativa esta ciudad de Babilonia, haciendo mención a todas las naciones de la tierra que se levantan en contra de Cristo y de su pueblo, serán todas castigadas. Por eso habla de esta destrucción que se dividirá en 3, se partirá, no quedarán islas, habla de una gran destrucción. Así que, mis hermanos, todo lo que hemos visto en estas descripciones simbólicas convencerían a cualquiera de humillarse, pero estos impíos dicen que no se arrepienten, son necios, son de duro corazón, semejantes a aquel faraón, ¿sí?, de Egipto. Estos hombres que blasfeman contra Dios, echan la culpa a Dios y no reconocen sus propios pecados, no ven la verdadera causa de sus problemas, que es su propio pecado, su propia rebeldía contra Dios. Así que, mis amados hermanos, aquí tenemos la interpretación de las 7 copas de la ira de Dios, en las cuales será consumada toda la ira de Dios. Y así que, mis amados hermanos, espero que haya quedado bien clara la enseñanza y que sigamos avanzando, porque cuando lleguemos al final, todas las dudas que pueden llegar a tener de algunas de las cosas quedarán totalmente satisfechas. Solo tenemos que adentrarnos en la palabra del Señor, y el Espíritu Santo será aquel que nos guíe a esta revelación. Que el Señor nos bendiga.